nos ha concedido la vida, que nos ha concedido la salud, que nos ha provisto de todo bien. Como decía Samuelito al empezar, orando, dando gracias porque tenemos un techo, que tenemos una mesa donde podemos sentarnos a comer nuestros alimentos en paz, contentos, porque tenemos un hogar, porque tenemos la vida. Pero también hay una cosa muy importante, porque tenemos la salvación de Dios. Y por sobre cualquier otra cosa, porque Dios está con nosotros, a pesar de todo. En tanto, hemos estado cantando una vez más esta experiencia, porque hay tantas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, que el Espíritu Santo está pendiente de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, y responde y vivifica o aviva el deseo, el anhelo del corazón del justo. En tanto cantábamos que sea fiel, me acordé de un versículo en la Escritura, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Este versículo, hermanos, describe cosas tan importantes que nosotros debemos realmente tomar muy en cuenta. Me llama la atención que menciona aquí dos veces donde mora, donde está el trono de Satanás, donde mora, donde permanece o donde ha decidido quedarse. Pero es notorio que precisamente en la manifestación de esto es donde se da la oportunidad de no negar nuestra fe, la oportunidad de retener el nombre del Señor. La relación que hay en retener el nombre del Señor y no negar la fe es bien interesante, porque a menudo uno oye decir la frase, tener fe. Debían de terminar la frase y decir, tener fe en Dios, o tener fe en el nombre de Dios. Sería más completa la frase y más amplia la idea. Pero ¿dónde vamos a necesitar realmente tener tanta fe? Tener tanta disposición, voluntad y correr el riesgo que sea ante las exigencias o demandas de alguien que quiere que neguemos nuestra fe en el nombre del Señor. Y es evidente y es notorio en qué tiempo y en qué momento y en qué circunstancia es donde esto tendrá mayor efecto. Me gusta mucho la parte final de este versículo cuando dice, Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Noten, hermanos, que el ser testigo fiel no va a librarnos, inclusive hasta morir. Es más, no nos asustemos, no nos pongamos todos histéricos y fuera de sí al saber y darnos cuenta de lo que significa ser un testigo fiel del Señor Jesucristo. Yo les he estado diciendo que
una de las cosas que vendrá es el sufrir oposición, el sufrir atropellos, el sufrir desprecios, agresiones. Van a venir de nuestros propios hermanos, van a venir de aquellos, ya sea si lo hicieron bien al principio o no, pero han estado con nosotros y de alguna manera serán desviados o serán afectados o sencillamente dejarán de fingir y van a manifestar lo que son y se volverán en contra de los fieles, en contra de los justos, por ambiciones, por codicia, por celos, por muchas razones perversas. Me llama mucho la atención lo que allí en 2 Tesalonicenses 3, donde el apóstol Pablo pide, hermanos, pide que oremos por él, a fin de que la palabra de Dios corra, a fin de que la palabra de Dios siga adelante. Es muy importante. Él dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Esa es la primera petición que hace aquí el apóstol Pablo. Él dice, orad por nosotros. También dice, versículo 2, dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Esta mañana, repasando esto, me llamó mucho la atención, porque no es de todo la fe. Allá donde leímos en Apocalipsis 2, dice que hay un hombre llamado Antipas que no ha negado su nombre, que no ha negado la fe, que se ha mantenido fiel. Es en estas cosas que debemos mantenernos fieles entonces. El apóstol Pablo aquí hace claro, hermanos, que son cosas que inevitablemente van a venir, van a suceder. Un día de estos, yo les dije que se habla aquí de la tribulación, de la gran tribulación, y les dije vamos a tomar eso por separado. Y es bien importante. Yo sé que les he hablado mucho sobre este tema de la gran tribulación. Muchos de ustedes están, pero bien enterados. Sin embargo, hay otros que no, o que están confundidos, o que están esperanzados que no van a pasar por eso. Pero fíjense, amados hermanos, que el apóstol Pablo, precisamente escribiendo a los tesalonicenses, y ustedes pueden ver conmigo, vamos a hacer como dijéramos, un examen acá. Fíjense, en el versículo 6 del capítulo 1 de Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. El apóstol Pablo, como los discípulos del Señor, en el tiempo que ellos recibieron el mensaje del Evangelio y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, estaban viviendo o pasando por situaciones muy aflictivas, muy difíciles. El Evangelio llegó para consolarlos, no para librarlos de esas cosas, sino más bien para que se fortalecieran y que entendieran que era necesario. Lo que estaba pasando suscitaba seguramente muchas preguntas de parte de estos hombres.
muchos por qué, como hoy día. Y ciertamente el Evangelio ha sido predicado, se nos ha enseñado y se nos ha hecho ver las razones por las que el mundo está como está. La iglesia vive como vive. Se nos ha hecho ver por qué Israel está como está y qué vendrá para ellos, como también para nosotros. Pero la palabra que ha venido debe traernos consolación. En primer lugar, enseñándonos que es necesario que estas cosas sucedan y que nos hallamos en medio de esta situación con propósitos de parte de Dios. Por eso me gusta mucho, como dice aquí esta palabra, que recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Yo he hecho énfasis en esto de estar llenos del Espíritu Santo, porque es la manera, es la forma como vamos a poder resistir. Yo les dije también hace varios días que Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo precisamente para eso. No era solamente para tener la bendición y el poder de hacer los milagros y señales y maravillas que hizo. Eso es muy importante. Pero el Espíritu Santo vino sobre el Señor Jesucristo, como ha venido sobre nosotros precisamente para esto, porque el Señor Jesucristo inclusive dijo a los discípulos antes de partir: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Y me seréis testigos, me seréis mártires en Judea, en Jerusalén, en Samaria, en todo lugar. Y así ha sucedido hasta el día de hoy. Y la iglesia ha vivido, hermano, de tribulación en tribulación, de persecución en persecución, igual que Israel. Igualmente, y hasta hoy día, hermano, también nosotros estamos enfrentando o vamos a enfrentar, si aún no hemos enfrentado las cosas, hermano, como deberíamos enfrentarlas. Es una cosa muy difícil, porque la mera verdad que aunque hemos tenido aflicciones de diversa índole, hermanos amados, todavía no hemos llegado a donde llegaremos. Pero llegaremos a eso, pasaremos por eso, hermanos, y sin duda seremos librados, o bien a través de la muerte, o a través, hermanos, de un tiempo de paz, de descanso, de refrigerio que venga de parte del Señor, no del mundo. No del mundo. Veamos acá siempre en 1 Tesalonicenses y en el capítulo 2, versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Este versículo registra y confirma lo que les estoy diciendo. Los apóstatas se encargaron de atribular a los justos. Y eso es lo que ha venido. A menudo, como digo, el sufrimiento, la agresión viene de los que están cercanos a nosotros. A menudo. Dice el versículo 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Por eso es que el apóstol Pablo pedía que oraran por él, o pidió a los tesalonicenses que oraran por él. Hoy día los creyentes deben orar por los predicadores fuertemente, porque no solamente los predicadores son un poco de atención para los malos, para los perversos, o sea, aquellos que se levantan proclamando, pidiendo y exigiendo justicia, son el foco de los ataques de los injustos, de los perversos. Versículo 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven.
Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ya les he explicado que esto lo que significa es que ellos definitivamente con esta actitud, lo único que están revelando es que no es de todos la fe, como leímos allá en 2 Tesalonicenses 3. Oren por mí, decía Pablo. Oren por nosotros, los predicadores, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, y aquí hallamos esa situación. Los apóstatas o no tuvieron fe nunca, y solo estuvieron fingiendo y aparentando, ¿verdad? O perdieron la fe por alguna razón, que nosotros no la debemos perder. En el capítulo 3 y versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto me llamó poderosamente la atención. Dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Entonces no nos extrañemos, no nos acongojemos. Después de eso, imitemos a los discípulos, a los apóstoles, imitemos al apóstol Pablo y a todos aquellos como Antipas, allá en Apocalipsis 2. Imitémoslos. Y más cuando llegue eso, vamos a ver cuánto valió la pena habernos arrepentido, convertido, haber sido aceptados como hijos de Dios y como evidencia de eso recibir el don del Espíritu Santo en nosotros, y que ahora mora y permanece precisamente para mantenernos en las condiciones, hermano, con el carácter, con la madurez, con el entendimiento que se requiere, hermano, para no murmurar ante ninguna situación que represente algún tipo de agresión o de abuso o de ofensa. Para eso estamos puestos. Veamos lo que el apóstol Pedro también aconseja al respecto. Es muy importante, hermanos, que nos demos cuenta de esta situación para que nosotros no nos asustemos. El mismo apóstol Pedro, él dice varias cosas relacionadas con esto que estoy diciendo. Quiero que las repasemos, porque muchos de ustedes ya las conocen. En el capítulo 2, versículo 11, 2:11 de Primera de Pedro. Amados, dice él, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, y yo les decía anoche cómo debemos de estar antes que el Señor venga o antes que las cosas se pongan peor, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, aunque no siempre es así. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, y es muy importante este versículo, también el apóstol Pablo lo trata allá en 2 Tesalonicenses 3, vamos a ver. Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, otra vez. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacerlo mal, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amados los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Subraye eso, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, tribulaciones, padeciendo injustamente, y observen eso, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, aunque no de los hombres. Pues para esto fuisteis llamados. Por eso quiero que leamos esto. Ahí el apóstol Pablo dice,
Para esto estamos puestos. Aquí el apóstol Pedro dice, para esto fuimos llamados. Y vemos que allá el apóstol Pablo también habla acerca de Jesucristo, que lo mataron. Y él dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y hay muchos pasajes aquí que nos instan, nos invitan a que nosotros tengamos muy en consideración esto. Nosotros nos metimos a esto del Evangelio pensando quién sabe qué cosas. Estábamos sufriendo terriblemente antes de venir al Señor. Venimos al Señor y seguimos sufriendo terriblemente. Y ahora nos extrañamos y decimos, bueno, pero ¿por qué yo sigo sufriendo si ya cambié? ¿Por qué sigo recibiendo ofensas y desprecios y todo lo demás? Si ciertamente me debían de felicitar, me debían de exaltar, me debían de poner en un lugar de honra, de gloria, porque ya dejé de beber, ya dejé de chupar, ya dejé de hacer tantas cosas malas, perversas, ya dejé los vicios, ya no me drogo, etcétera. Y realmente dice la gente, y sigo sufriendo. Alguna gente hasta llegan a decir que están peor porque están en la iglesia que cuando estaban afuera. Pero fíjense, hermano, capítulo 4 de Primera de Pedro. Puesto que Cristo ha padecido, he tomado este versículo porque terminé allá diciendo el apóstol Pedro que sigamos el ejemplo de Cristo, que sigamos sus huellas, sus pisadas. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué instrucción acerca de cómo podemos terminar con el pecado? Sufrir en la carne. ¿Qué es lo que tenemos que sufrir en la carne? La tribulación. ¿Qué es lo que tenemos que sufrir en la carne? La ofensa. El mal. El golpe. Pero dice, para no vivir el tiempo que reste en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que este padecimiento nos va a ayudar a librarnos de la carne. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Fíjense, hermano, para eso nos va a ayudar el ejemplo de Cristo, para deshacernos de estas cosas a través de la humillación, del desprecio por ser justos, por ser fieles, por manifestar gozo en el Espíritu Santo cuando somos agredidos, ofendidos. Amados, que Dios nos ayude. El versículo 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Fíjense, amados. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen a Dios? Y si el justo con dificultad, con tribulación, con persecución, con golpe, con herida, se salva, en donde aparecerá el impío y el pecador. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Una cosa bien importante: estemos seguros de que estamos padeciendo según la voluntad de Dios y no por otra razón. Ahora, volviendo allá a Primera de Tesalonicenses, veamos algo más. Veamos el versículo 3 del capítulo 3. Veamos el 4. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido. Y sabéis. Sí, ahora ya lo saben porque lo están viviendo. No sé, quiero imaginarme una escena.
de gente a las que Pablo le lleva la palabra, reciben con gozo la palabra. Ellos están en tribulación. Pablo llega donde ellos están en tribulación. Les da la palabra, la reciben con gozo del Espíritu Santo. Y la tribulación, en lugar de menguar, aumenta. Si antes los perseguían, y voy a imaginar eso, que en medio de toda aquella situación de injusticia, en un momento de su vida cuando no conocían del Evangelio, pero viendo la injusticia, viendo la maldad, con sus propios criterios, opiniones y razonamientos, se levantaban, se alzaban, posiblemente reclamando que pararan, que dejaran de hacerles mal. Y por eso recibían rechazo, violencia, odio hacia ahí. Y no era cuestión de religión ahí, era cuestión de justicia humana, debido a tanta situación perversa que mucha gente inocente, mucha gente humilde, mucha gente, hermano, aún carente del conocimiento del Evangelio, está sufriendo terriblemente. Y muchos, cuando oyen el Evangelio, piensan que al venir al Evangelio las cosas van a cambiar. Yo sé que cambian cuando uno viene al Evangelio, pero no como nosotros creemos. Y muchos por eso se extrañan que después de haber creído en Cristo, las penas, las tribulaciones aumentan. Antes tenían tribulaciones y cosas por el estilo, por su maldad, por su pecado, pero también por la maldad de los hombres perversos y malos. Ahora, viniendo al Evangelio, los hombres perversos y malos intensificaron sus ataques, sus abusos. Se sumó esto al sufrimiento que ya tenían. O sea, por eso salieron de la aflicción y se metieron en una gran tribulación. Pero ojo, allá estando en aquella condición, sí, reclamaban, exigían, demandaban justicia, pero no veían o no tenían la visión de la bendición de sufrir por causa realmente de la justicia, porque ellos buscaban justicia pensando nada más en las cosas materiales. Ahora la visión es otra. Ahora no solo eso, sino lo que viene por creer en Jesucristo. Resulta que esas cosas, como leímos de Pedro, son sufrimientos, hermano, los sufrimientos de Cristo en nosotros. Porque así como ellos sufrían de su propia nación, Cristo sufrió de su propia nación. Hermano, lo que nosotros leemos y conocemos en los evangelios acerca de la vida de Cristo, hermano, de su última semana de vida en la tierra, hermano, esto fue lo que rebalsó el paso. Él había vivido por 30 años, hermanos, en medio de situaciones difíciles, tremendas, sufriendo persecuciones, aún antes de nacer. Jesucristo fue perseguido en el vientre de María. Regresa después de haber nacido en Belén, y ustedes pueden conocer por los evangelios en los primeros años de la vida de Jesucristo las cosas que tuvieron que sufrir a manos no solamente de los judíos perversos, hermanos, sino también a manos del imperio, el imperio romano. Era tremenda la vida, era difícil, era una situación de pobreza, de miseria, una situación de injusticia por todos lados. No era fácil la vida para nuestro Señor Jesucristo en esos años. Pero con todo él se mantuvo fiel, siguiendo el ejemplo del Padre, siguiendo el ejemplo de José, el ejemplo de María. Así se mantuvo. Jesús creció, vivió como un hombre que sufría, que padecía, como nosotros. Entonces no nos asustemos por eso. Que Dios nos ayude, hermano, a sobrevivir, a sobrellevar esas cosas. Amén. Amén. En el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo, no solo en la segunda carta, sino también en la primera, versículo 25, hermanos, orad por nosotros. Hasta ahí se queda.
En el versículo 17, él había estado diciendo, orad sin cesar. Y así. Ahora, una cosa bien importante, y yo se los he dicho en otras ocasiones también. ¿Qué tiene que ver esto de estar orando sin cesar? Orando por los predicadores. ¿Qué tiene que ver la oración? Yo les llamo la atención a ustedes. Muchos de nosotros no hemos alcanzado a visualizar la bendición que tenemos de que se nos exija, se nos pida y aún se nos enseñe a hablar con Dios, a dialogar con Dios. Delante de Dios podemos llevar nuestras peticiones, nuestras súplicas, nuestros ruegos, hermano, nuestros clamores, en fin, y estamos delante del juez de todo el universo. Él va a escuchar, Él va a atender. Hermano, una cosa es que vayamos a rogarle a cualquier hombre, a cualquier persona y pedir favores. Esa es una cosa. Ellos deciden si sí o no, o de la manera que quieren hacerlo, lo hacen, etc. Pero, hermanos, cuando llegamos a Dios es una cosa diferente, una cosa distinta. Porque, escuchen, tarde o temprano, o de la manera como Dios lo determine, Él va a responder nuestro ruego. Él no va a dejar pasar por alto el clamor que está subiendo. Es más, yo sé que en condiciones normales tenemos algún poder, algún nivel, alguna fuerza de oración. Pero cuando las situaciones se complican, el poder, la intensidad, la fuerza de oración es mayor. Es mayor. Qué interesante que hermano Samuel nos invitó a leer capítulo 7 del segundo libro de Crónicas. Y yo les recomiendo que lean 6 y 7 de Crónicas y vean el tema que se desarrolla allí y por qué razón es que la escritura ahí está diciendo que oremos. Si mi pueblo orare y me buscare. Qué tremendo, hermano. Qué situación más importante la que se da ahí. Y era una situación en la que había una prosperidad tremenda. Había una provisión enorme. Es decir, en cierto modo, hermano, no había tribulación en ese momento. Sin embargo, estos capítulos se desarrollan en la perspectiva, en la posibilidad de un extravío, de una caída, de un alejamiento de Dios. Salomón pide lo que el Señor le repite en el capítulo 7, porque el Señor repite lo que Salomón ha dicho en el capítulo 6. Y la clave determinante ahí es si oraren y buscaren y se convirtieren de sus malos caminos. Dice, yo oiré, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¡Wow! Eso es una base tan importante para que entendamos el valor, el significado que esto tiene. Gracias a Dios que dejó esa bendición, esa puerta abierta de la oración para que podamos hablar con Dios y rogarle y suplicarle. Yo a veces me he puesto a pensar, Señor, ¿y por qué te tengo que suplicar tanto? ¿Por qué te tengo que rogar tanto? ¿Por qué tengo que estar día y noche, Señor, haciendo esto y esto y esto? Y de alguna manera el Espíritu Santo me dice que haciendo eso te purificas. Haciendo eso te salvas. Haciendo eso eres sanado. Haciendo eso eres librado. Es larga la lista de resultados preciosos, grandes, gloriosos que vienen por buscar a Dios en esta manera. Haciendo esto vamos a procurar no solo la salvación nuestra, sino la salvación de muchos, porque ahí entra el clamor, la súplica, entra la intercesión por otros. El ejemplo de Cristo, como dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, como en la cruz Jesús oró
por sus transgresores, es decir, por sus asesinos. Oro por ellos. Porque nosotros también debemos hacer. Ahora, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Porque quiero que entendamos el objeto, propósito, motivo, razón de Dios de enviar tribulación. Uno puede ponerse a pensar por qué el justo es atribulado. ¿Por qué? Si es justo. ¿Por qué el que vive en santidad, el piadoso, tiene que ser enfrentado? ¿Por qué tiene que ser estorbado? ¿Por qué tiene que ser agredido? Si es justo. Preguntémonos eso y respondamos. ¿Hay alguna razón? ¿Es justo eso? Por supuesto que no. Hay muchos ejemplos en la Escritura que nos deben animar, que nos deben dar, hermanos, una visión correcta del por qué tienen que venir sufrimientos a nuestra vida. De hecho, si somos pecadores, bien merecidos lo tenemos. Pero si hemos dejado de pecar y por fe estamos siguiendo al Señor en un esfuerzo tremendo, ayudados por el Espíritu Santo, y nos estamos apartando cada día de esa situación, es evidente que nosotros debemos esperar que ya no hay sufrimientos de ninguna índole. Sin embargo, siempre vienen, y a veces ahora vamos a darnos cuenta que cómo injustamente nos van a venir situaciones difíciles. ¿Por qué razón tanto Job como Jesucristo padecieron injustamente? ¿Cuál es la razón? Uno puede terminar dándose cuenta al final del libro de Job cuál fue la razón. Uno puede darse cuenta al final de los sufrimientos de Cristo cuál fue la razón. Miren, amados, veamos lo que el apóstol Santiago nos dice al respecto de estas cosas. Me gusta lo que él dice para darnos ánimo. Dice, versículo 10 del capítulo 5 de Santiago: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre de su Dios. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren por causa del Señor, por supuesto. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? La paciencia de Job. ¡Ah, qué tremendo es! Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Qué tremendo esto, hermano. Bienaventurados los que sufren. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? ¿De qué manera uno puede terminar siendo bendecido por el sufrimiento? ¿Cómo fue bendecido Job? A través del sufrimiento. ¿Qué mostró Job? Yo les he dicho a ustedes que la llenura del Espíritu Santo es determinante para eso. Y puedo atreverme a decir que la llenura del Espíritu Santo estaba en Job. Por eso él fue capaz de soportar lo que soportó, como he sostenido acerca de Jesucristo y como sigo sosteniendo acerca de los apóstoles. Y puedo seguir sosteniendo en la historia. Muchos justos han padecido cosas indecibles, porque la unción, la llenura del Espíritu Santo produjo en ellos el fruto de la paciencia. Les dio la fuerza para soportar, la capacidad para tolerar. Y escuchen bien, cuando uno es ofendido, se sienten cosas terribles en el interior de nuestro ser, en nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos se ofuscan. Y decimos, ¿por qué? Pero escuchen una cosa. Es un trato con nosotros.
El sufrimiento viene para purificarnos, y entre más intenso ese sufrimiento, más llenura del Espíritu Santo se manifiesta, dándonos paciencia, y más purificación viene. Por eso el apóstol Pedro dice que el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Es la manera, es la forma que Dios está usando para liberarnos de la carnalidad. Porque por el padecimiento, ya sea razonable o no, ya sea justo o no, tiene ese propósito: humillarnos para despojarnos de lo que somos. Nosotros nos quejamos a veces porque no hay cambios en nosotros, y otros se quejan de la misma manera, que reciben nuestras malas actitudes y ven nuestros fallos y errores, y que no cambia. Es que para que cambie debe venir disciplina, debe venir vara. El sufrimiento, el padecimiento, hermano, ya sea con razón o no, es disciplina del Señor, y nosotros debemos tener la mejor actitud para con el Señor y como testimonio para con la gente. Si reconocemos nuestros errores y aceptamos la disciplina, seremos un ejemplo precioso para muchos rebeldes. Si soportamos la disciplina, terminaremos, hermanos, siendo conformados a la imagen del Señor. Terminaremos participando de su santidad, dice Hebreos, y daremos fruto pasible de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que después de ser ejercitados, disciplinados y corregidos, vamos, hermanos, a obedecer de una manera que nadie va a obligarnos a hacerlo. Ya habremos aprendido por la disciplina a obedecer. Es lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesucristo en Hebreos 5, 7 y 8. Dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia y vino a ser perfeccionado. Entonces, no menospreciemos el sufrimiento de la manera que nos ven. Si nos vino por desobedientes, rebeldes, pecadores, pues bien merecido lo tenemos, soportémoslo. No. Y si nos vino y sabemos que no es por causa de ninguna falta, ningún pecado nuestro, igualmente humillémonos, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Él no va a poner cargas sobre nosotros que no podemos subir. Él no va a permitir, hermanos, escuchen bien lo que voy a decirles, que debido a todo esto, y hablando de los justos, porque es peligroso que debido a la intensidad de la prueba, a la intensidad del golpe, de la ofensa, muchos justos pueden terminar fracasando en la fe y negando al Señor debido al dolor y el sufrimiento. Por eso hago énfasis: la llenura del Espíritu Santo es determinante. Yo veo, creo, siento, afirmo que muchos de nosotros no podemos soportar nada, pero nada de sufrimiento, ya sea porque lo merecemos o no, debido a que nos hace falta, hermanos, la llenura del Espíritu Santo, que cambia nuestro corazón y lo convierte en un corazón compasivo, misericordioso. Es así de sencillo. Por eso estoy hablando de la bendición de que como justos, como hombres y mujeres arrepentidos, tengamos que recibir cualquier clase de ofensa, cualquier clase de tribulación. De esa manera el Señor va a purificarnos, va a purificar nuestra alma. Nuestra alma necesita ser aplastada, humillada, para ser liberada de lo que la está consumiendo, que es el pecado, la maldad. Volviendo allá a 2 Tesalonicenses, dice el versículo 3: pero fiel es el Señor, que os afirmará y os guardará de todo mal, o guardará del mal. En el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, versículo 22 al 24. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y creo
que una forma de ser guardados irreprensibles es la disciplina, la vara del Señor, venida en sufrimientos, en padecimientos, por causa del pecado o por causa de la justicia. Y el versículo 24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aquí, viendo esta concordancia, en el versículo 3, versículo 3, capítulo 3 de Segunda Tesalonicenses, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Por favor, préstenme su atención de manera muy especial en este verso. Y uno puede pedir explicación. Bueno, ¿por qué, si el Señor es fiel, no me está guardando del mal? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me ofenden si yo no hago nada malo? Si yo me porto bien. Escuchen lo que voy a decirles. Aquí este versículo nos revela algo muy importante. Fiel es el Señor, voy a parafrasear esto, que os afirmará y nos guardará del efecto negativo del mal. Nos guardará de la destrucción que produce el mal. Nos guardará de la muerte inútil si nosotros sucumbimos, si nos desmayamos ante el mal que estamos sufriendo. Por eso, Hebreos 12 dice que no desmayemos cuando seamos reprendidos por el Señor. Nosotros calificamos a la disciplina como algo malo. Y en términos generales, la disciplina del Señor se traduce en todo aquello que nos enfrenta, que nos humilla, que nos aplasta, que nos llama la atención para corregirnos. Es verdad, dice Hebreos, que al presente ninguna clase de disciplina parece ser causa de gozo, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Hermanos, aunque nos causara tristeza, el remedio es la paciencia, producida por la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Esperemos. Nos ha venido el azote, nos ha venido el mal, nos ha venido, hermano, la situación difícil. Tengamos paciencia. Humillémonos delante del Señor. Aceptemos como viniendo directamente del Señor lo que nos está sucediendo. Confiamos en Él. Mantengamos nuestra fe. Antipas se mantuvo fiel, hermano, aunque él moraba donde tenía su trono Satanás. Él fue un mártir, asesinado por causa de su fe y por causa de su justicia. ¿Qué merecía Antipas? Antipas merecía reconocimiento, galardones, porque era un hombre insigne, un hombre moralmente intachable. No había razón alguna para que Antipas fuera asesinado de la forma que fue asesinado. Hay muchos testimonios como el de Antipas. Y la gran tribulación va a dar una cosecha de hombres como ellos, que injustamente van a padecer cosas indecibles. Muchos de estos hombres murieron amando a sus transgresores, perdonando a sus transgresores, llegando a situaciones tan extremas que en muchos casos va a ser necesaria para que nosotros practiquemos tal cosa. ¿Por qué no empezamos a hacerlo ahorita, que son ofensas que en comparación con lo que viene no es nada? Una mala mirada, un mal gesto, una actitud fuera de orden, una palabra mal dicha, un malentendido, una murmuración, un desprecio de un hermano. ¿Por qué nos amargamos? ¿Por qué murmuramos? ¿Por qué pensamos que somos mejores que aquellos? Solo nos hace falta la oportunidad para ser peores que ellos o manifestar lo peor que son. Es bien oportuno lo que les estoy diciendo. Yo estoy preparando esto, porque vamos a entrar, hermano, en este tema de la gran tribulación, para que cuando llegue sepamos qué hacer, sepamos qué decir, sepamos cómo conducir, sepamos en quién está puesta nuestra confianza.
y que no vayamos a perder el daño que la gran tribulación realmente quiere hacer. Escúcheme lo que estoy diciendo. La gran tribulación viene para apartar del camino correcto, para afectar nuestros pensamientos y nuestro corazón, de que dudemos de Dios, de que dudemos de su palabra, de su promesa. Si nos mantenemos en la condición y la postura correcta, vamos a ver milagros que no hemos visto. Vamos a ver la mano de Dios manifestar a nuestro favor, librando, defendiendo, protegiendo, escondiendo, proveyendo, sanando, salvando. Vamos a ver eso. Vamos a ver las dos cosas. La mano del malo haciéndonos cosas indecibles y la mano de Dios liberando. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Con nuestros propios ojos vamos a ver cómo Dios va a matar a muchos malvados delante de nuestros ojos de placer. Quizás los va a matar y nosotros rogando por él. Es muy probable. Por eso estoy haciendo esto, hermanos, preparándonos para que en serio nos pongamos a conocer acerca de esto que está por, para que cuando venga estemos preparados y sepamos qué hacer. Y aquella súplica que está incluida en la oración modelo, vamos a ver la realidad de eso. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Se ruega el asunto. Pero insisto, eso no quiere decir, porque esto va a suceder, mucha gente va a estar orando, líbranos, Señor, que no me pase a mí, que no me venga a mí tal cosa, Señor. Y vamos a darnos cuenta que no va a impedir que vengan las cosas terribles a nuestra vida. Pero lo que sí podemos lograr es que la manifestación del mal de esa manera, hermano, nos haga ser más maduros, que nos haga ser perfectos, que nos haga ser obedientes, que nos haga ser fieles, leales al Señor, a la justicia, a la verdad. Viene esa oportunidad para muchísimo en el mundo, principal y particularmente en Israel. Así que esta mañana yo les invito a que pidamos al Señor llenura del Espíritu Santo, que pidamos al Señor, escuchen bien, espíritu de oración y de súplica, que pidamos al Señor que nos dé fortaleza, que pidamos al Señor que entendamos, hermanos, lo que significa su amor por nosotros, para que igualmente podamos compartir ese amor que el Señor tiene por nosotros para aún con nuestros agresores. Porque si algo ha cambiado nuestros corazones es el amor de Dios. Pero eso mismo puede cambiar el corazón. Pidamos en nuestras oraciones, escuchen bien, obedecer al Señor en su mandamiento cuando dijo que hagamos bien a que nos hace mal, que bendigamos al que nos maldice, que sobrevivamos las cargas de los débiles, que estemos dispuestos a compartir aún nuestra nada con el que no tiene, con el que tiene menos, que estemos dispuestos, hermanos, a morir, a dar la vida por otros, como Jesucristo también lo hizo por nosotros. Que estemos dispuestos, amados hermanos, a humillarnos delante del Señor y que le permitamos, hermano, dócilmente que el Espíritu Santo haga la obra para la que ha sido enviado, que es la de preparar para el encuentro en el día final con nuestro novio celestial, con nuestro marido celestial. Que nos haya vestidos, adornados, como Apocalipsis 19, 6, 7 dice. Porque Él viene de la misma manera. Él viene adornado de justicia. Viene adornado, hermanos, de paz. Viene adornado de poder. Viene adornado de pureza, de santidad. Viene adornado, hermano, de una manera majestuosa. Pero su novia
debería estar igualmente como Efesios 5, 25, 26, 27 nos dice, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arrugas. Eso lo va a lograr la gran tribulación. La gran tribulación viene para prepararnos para el encuentro con nuestro Señor. Así de sencillo. Como la vida de sufrimientos y padecimientos, antes de venir al Señor nos preparó para Él. Y ahora lo hemos hallado, lo hemos encontrado. Ahora ya no sufrimos solos, hoy sufrimos con Él y Él con nosotros. Él llora con nosotros, Él ríe con nosotros, Él padece con nosotros. Cuando padezcamos, volteemos a ver y el Señor estará ahí padeciendo lo mismo que nosotros. Pero sigámoslo en ese camino y terminaremos donde Él ha terminado, sin duda. Oremos esta mañana y pidamos al Señor que seamos quebrantados de una manera como solo Él sabe que lo necesitamos. Señor, muchas gracias esta mañana, porque tú eres magnífico. Tú no haces cosas incorrectas. Señor, a veces podrá parecernos a nosotros que te equivocas, que cometes errores, porque no deberían ser las cosas como son. Señor, yo lo que sé, que tú nunca te equivocas, que no cometes errores, que no tienes fallas, ni debilidades, ni imperfecciones. En ti todo es perfecto. En ti todo tiene propósitos. En ti todo es primario. En ti, Señor, todo está orientado a terminar bien. Todo está orientado, Señor, a que terminemos bien. Tú no has trazado un plan que terminará mal. No tienes un propósito que terminará mal. Tú vas a hacer que terminemos bien la carrera, Señor, porque tú nos mantienes fieles. Porque tú nos mantienes firmes, estables en la fe, en ti, en tu nombre, en tu palabra, en tu promesa. Señor amado, prepáranos para los días difíciles que se avecinan. Señor, por causa de otros, pero por causa de nosotros mismos, porque una mala actitud nuestra puede echar a perderse la bendición que hay. Como dice tu apóstol, que son bienaventurados los que sufren. Señor, queremos estar así. No queremos provocar ninguna clase de sufrimiento, Señor, y aún así sabemos que van a venir. Y porque lo sabemos, Señor, creo que va a ser más fácil poder enfrentar lo que sea que venga. Sabemos que viene de parte tuya, porque tú tienes que hacer limpieza, purificación. Tú tienes que poner en orden el desorden que hemos causado. Tú tienes que traer, Señor, justicia a esta tierra, paz a esta tierra, el gozo que necesitamos que exista en todo ser humano en esta tierra. Oh Dios, prepáranos. Por eso enviaste a tu Espíritu Santo, para que seamos testigos tuyos. Señor, ya no allá solo en Jerusalén, en Judea o en Samaria. Señor, estamos diseminados por todo el mundo. A nosotros nos ha tocado en este país, que ahora, Señor, levantamos delante de ti. Levantamos delante de ti a nuestra nación, a nuestro país, El Salvador. El país que lleva tu nombre, Señor. Esto es algo, Señor, algo tan grande, tan especial, llamar tu nombre como nación. Así como Israel lleva tu nombre, Israel, nosotros llevamos también tu nombre, Jesús. No sería equivocado o inapropiado decir que nos llamamos del país de Jesús. Señor amado, aquí estamos esta mañana.
un puñado de hombres y mujeres que tú has querido que estén asociados conmigo, Señor, en esta empresa, buscando este propósito. Señor amado, ponemos en tus manos a nuestros gobernantes, a nuestro presidente, Señor, a las autoridades que han sido puestas por ti allí, Señor, pero te rogamos por ellas. Oramos, Señor, para ser librados de hombres perversos y malvados, porque ya sabemos que tú en tu palabra dices que no es de todo una fe. Pero aún así, Señor, te rogamos que pueda haber un fruto, que pueda haber, Señor, un arrepentimiento, una conversión en medio, Señor, de nuestros gobernantes. Visítalos, visita sus familias, visita sus hogares. Señor, por favor, preséntate delante de ellos de la forma como solo tú sabes hacerlo y háblales al corazón. Quebrántalos, Dios. Quebrántalos, hazlos volver del camino perverso en el cual muchos se han encaminado, Señor. Haznos volver, Señor, haznos volver a todos. Bendice, Señor, a los médicos, a las enfermeras. Bendice, Señor, a todo el personal de todos los hospitales que están trabajando arduamente. En medio de todo eso, yo sé que tú estás mostrando, Señor, Señor, estás haciendo milagros tremendos, sanidades tremendas. Oh Dios, muchos seguramente hasta serán resucitados allí en los hospitales. Y muchos van a presenciar tales milagros. Señor amado, también sé que a través de esto habrá muchas conversiones. Habrá mucho fruto de salvación, Señor, por esta tribulación que nos ha dado. Señor amado, muchos vamos a experimentar verdadero arrepentimiento y conversión. Sí, porque se nos ha predicado, se nos ha enseñado y ahora vemos el cumplimiento de tu palabra de esta manera. Bendice, Señor. Sostén fuertemente a aquellos que en medio de esta crisis se están volviendo a ti, Señor. Que sean capaces de soportar la burla, el escarnio. Señor amado, por favor, acuérdate también de los que están sufriendo a causa de esto que ha venido, Señor. Señor, es cierto que muchos están allí, Señor, en esas condiciones. Tú decidiste, los escogiste para esto, para enseñarles algo, tanto a los justos como a los malos. Te rogamos por ambos, pero te rogamos por los justos, porque a pesar de este sufrimiento, que sigan siendo justos, que sigan siendo humildes, mansos, que den testimonio a los malos que están padeciendo igualmente, Señor, porque es evidente que en un lugar hay dos camas donde hay un justo y hay uno que no lo es, Señor. Pero el justo tiene la oportunidad de darle un mensaje al injusto que también está padeciendo, como aquellos hombres crucificados, uno a cada lado de la cruz de Cristo. Qué ejemplo más tremendo. Así también nosotros hoy estamos aquí delante de ti. Oh Dios, a ti clamamos, a ti alzamos nuestra voz, nuestro clamor, nuestra súplica, nuestra intercesión por toda nuestra nación, Señor, por los gobernantes del mundo, inclusive por tanta gente inocente que está padeciendo tanta violencia, tanta injusticia, tanta maldad. Señor, acuérdate de los malos, perversos, acuérdate de los injustos, acuérdate de los ingratos. Señor, sálvalos, por favor, alcánzalos. Tu Hijo Jesucristo dio su vida por ellos, también como por nosotros, y te damos gracias porque ya nos alcanzaste. Pero hay muchos que todavía necesitan ser alcanzados con tu gracia, con tu amor, con tu espíritu. Por favor, Señor,